Bien, continuamos. Aquí en Para Todos Lados queremos preguntar a nuestros siguientes invitados si la sociedad es realmente consciente de la peligrosidad de la contaminación. Vamos al tema, Marta. Vamos con un dato. La Organización Mundial... El aire de las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, sobrepasa a menudo los límites de contaminación fijados por la Unión Europea. El contaminante que más problemas legales está dando en Madrid es el dióxido de nitrógeno. Es un contaminante que sale de los tubos de escape de los diésel y justo cuando hay anticiclones, eso quiere decir que no hay viento, no hay lluvias, los gases que salen de los tubos de escape no se dispersan. La contaminación mata, nos hace perder esperanza de vida, hace que nos muramos antes, que tengamos muchas más asmas, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, alergias, o sea, exacerba todas las enfermedades de pulmón, de cardiovasculares y tal. Esta visión de los ecologistas queda probada con multitud de estudios científicos. Actualmente hay muchos estudios que demuestran que la contaminación tiene efectos perjudiciales para la salud, principalmente en el sistema respiratorio y cardiovascular, y ahora ya en estudios más en animales, estudios in vitro, se empezaba a demostrar que también podía tener un efecto a nivel del cerebro, ya que, por ejemplo, una de las partículas que se miden son las partículas ultrafinas, son partículas muy pequeñas que pasan al torrente sanguíneo a través de los alvéolos cuando respiramos y luego pueden llegar al cerebro o incluso pasan directamente al cerebro por vía nasal y puede producir inflamación del cerebro y esto podría estar afectando las funciones cognitivas. Durante el curso 2012-2013, el Centro de Investigación Epidemiológica Ambiental estudió el desarrollo cognitivo de 54 niños de entre 7 y 10 años de 29 escuelas de Barcelona. Midieron la contaminación exterior de los colegios y también la contaminación dentro de las aulas. Los niños debían realizar unos test para comprobar su capacidad de memoria y atención. El resultado dispara todas las alarmas. Bueno, en el último estudio que se ha publicado en PLOS Medicine, pues se demuestra cómo en aquellas escuelas que los niveles de contaminación han salido más elevados, el crecimiento mental global de los niños durante este año no es tan alto, tienen menos crecimiento mental durante un año que los niños que asisten a escuelas donde los niveles de contaminación son muy inferiores. Han demostrado que la contaminación, que cada año causa 450.000 muertes prematuras en la Unión Europea, también daña el cerebro. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 3,5 millones de personas mueren cada año en el mundo como resultado de la exposición a la contaminación atmosférica. Es más del doble del número de personas que mueren en accidentes de tráfico y eso sin contar los más de 4 millones de fallecimientos debido a la mala calidad del aire dentro del hogar por culpa de estufas de carbón y leña o cocinas y fuegos abiertos. La contaminación del aire es un grave problema de salud y de ello vamos a hablar con nuestros invitados después de ver este reportaje. Se los presento. Tenemos con nosotros a Xavier Carol, que es investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y también nos acompaña Olga Margalef, que es miembro de la Plataforma Ciudadana para la Calidad del Aire, creada este pasado mes de marzo en Barcelona. Bienvenida, Olga. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, después de ver el reportaje, saber que la contaminación daña el cerebro, pues la verdad da un poco de miedo, pero ¿no les parece que en general, como consumidores o cuando vemos este tipo de noticias, miramos hacia otro lado? Por ejemplo, Xavier. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente tenemos esa impresión. Creemos que el desarrollo, la contaminación es un efecto colateral del desarrollo económico y cultural y nuestra sociedad está suficientemente desarrollada como para reducir ese efecto negativo colateral del crecimiento económico, ¿no? Entonces la Comisión Europea ha evaluado ese nivel de calidad del aire donde tenemos que llegar sin evitar el impedir el crecimiento económico y no lo estamos cumpliendo. Por tanto, la sociedad debe saber de ello y reaccionar para forzar a nuestros políticos a que tomen las acciones para que lo cumplamos. Olga. Yo diría que quien mira hacia el otro lado son las autoridades y las instituciones, porque hay mucha ciudadanía organizada. Por ejemplo, nosotros en esta reciente plataforma, gente que hace tiempo que está reclamando mejoras en este aspecto,
desde gente de asociaciones de vecinos hasta gente del mundo del ecologismo, y lo que vemos es que con un diagnóstico muy claro como el que tenemos hasta ahora, con medidas claras, concretas, que se han aplicado en otros países y han funcionado, aquí no se está haciendo. Entonces yo creo que quien mira hacia el otro lado, un poco la institución, y lo que habría es que apretar en ese sentido. Redundamos un poco en lo que son los efectos de la contaminación sobre la salud. Lo veíamos y veamos datos en las escuelas, pero realmente estamos hablando de una mortandad muy elevada, más que en los accidentes de tráfico, como decíamos al principio, ¿no? Efectivamente, nuestros colegas, los epidemiólogos y los toxicólogos, nos dicen que aparte del cáncer que puede producir, la OMS el año pasado calificó de cancerígeno de nivel 1 a las partículas de la contaminación atmosférica urbana, pues aparte de eso, en Europa está calculado que nos reduce la esperanza de vida a un ciudadano medio europeo en 9 meses. Y por tanto, el efecto es clarísimo, tanto en enfermedades respiratorias como cardiovasculares, y todas las políticas que se están desarrollando desde Europa y que se deberían de implementar completamente en España, pues permiten reducir esa pérdida de la esperanza de vida. Aquí hacemos realmente campañas, o se hacen campañas para prevenir accidentes de tráfico, pero las campañas para evitar la polución, podríamos decir que brillan por su ausencia. Bueno, no es que brillan, no es que estén ausentes, pero como ha dicho Olga, muy acertadamente, los que hemos suspendido en septiembre deberíamos preguntar, o en junio deberíamos preguntar a los que aprobaron qué medidas tomaron. ¿Quiénes son los que aprobaron? Pues los que aprobaron pues son los países del centro y del norte de Europa. Entonces, entre ellas, para no extenderme, están las zonas de baja emisión. Por ejemplo, 72 ciudades en Alemania delimitan las zonas que superan el valor límite de protección a la salud humana en partículas en suspensión y óxido de nitrógeno, etiquetan los vehículos y no dejan entrar a esa zona a los más contaminantes. Aparte de eso, incrementan Alemania, en el 2013 superó el 1 millón de bicicletas públicas. Aquí Barcelona tiene 6.000 bicicletas, por ejemplo. En Alemania están en el 1 millón. Y en todas esas medidas, en las zonas de baja emisión, es donde se incentivan y se aplican todas ellas. Aquí en España ni en Francia no tenemos creada ninguna aún. Hay otro aire, ¿no? ¿Olga? Sí, hay un aire distinto, y esto que mencionabas de comparar un poco las campañas de prevención de accidentes son más fáciles de implementar, porque al final estas campañas están apelando a una responsabilidad individual, ¿no? De no bebas, no corras. En cambio, estas campañas para reducir la contaminación requieren todo un desarrollo de muchas políticas en el campo del transporte público, en el campo del urbanismo, en el campo de la salud, de la información, de la sensibilización, mucho más complejo, que supone un cambio de modelo de la ciudad. Entonces, realmente requiere un esfuerzo y una voluntad política que hasta el momento no hemos visto en nuestras ciudades. Si en las ciudades la gran causante de la contaminación es el tráfico rodado, ¿por qué realmente no se insiste o por qué se siguen haciendo infraestructuras para facilitar la entrada de vehículos a la ciudad? Bueno, pues esta es la paradoja. Y es la realidad. Se están rescatando autopistas, se están pagando peajes en la sombra y tenemos líneas de metro por terminar, etcétera. Habría que dar un giro radical y orientar estas políticas de movilidad a un beneficio colectivo y no a un beneficio solo del automóvil. Efectivamente, yo creo que la mejor medida es el incremento del transporte público. Dentro de la ciudad, el coche es uno de los mejores inventos que ha hecho el hombre, porque nos permite mejorar el uso del tiempo, porque nos da mucha comodidad, pero para utilizarlo dentro de las ciudades, la utilización masiva crea problemas. Entonces, si llenamos un autobús o un metro de gente, pues ecológicamente dividimos las emisiones y es mucho más rentable desde el punto de vista ecológico y también económico y energético. Entonces, la mejor medida es reducir el precio del transporte público, hacerlo económico, rápido y confortable. Si hacemos eso, no tendremos que convencer a nadie para que se haga ecológico.
En algunos países, por ejemplo, los bonos de transporte público, la T10, la T30, por ejemplo, de aquí, desgravan IRPF. Y esa desgravación se hace en beneficio de todos, no solamente de la persona que desgrava. Se dice que el transporte público es deficitario. ¿Deficitario Sí. en qué sentido? Deficitario en el sentido económico. Económico, bueno, pero es un servicio que lo utilizan millones de personas en una ciudad o millones de viajeros y por tanto es un servicio a la ciudad que hay que darle y a los ciudadanos que nos tienen que dar. Y por tanto, si tiene un coste, pues ese coste se asume. Claro, como la educación pública o la sanidad Claro. pública, son servicios básicos. Servicios básicos. Realmente, por ejemplo, otras soluciones que se pueden plantear. ¿El peaje sería una solución? ¿El peaje a los vehículos? Yo le doy mi opinión personal, yo creo que no. Es socialmente discriminatoria porque un señor o una señora con un vehículo súper contaminante, con un motor muy grande, tiene dinero, paga el peaje y entra contaminando. Las zonas de baja emisiones, la gente que tiene más dinero siempre tendrá más facilidades de cambiarse el coche y entrar, ¿no? Pero cuando se entra con un vehículo limpio. Yo les aconsejo a las personas que estén interesadas, hay una web que es airuse.eu, de un proyecto europeo nuestro, realizado para 5 ciudades del sur de Europa, en donde proponemos las medidas que creemos que son más eficaces para mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Las zonas de baja emisión es una. El transporte público, utilizando así los parques, el precio bajo del transporte público, la comodidad, la frecuencia, la rapidez, los parkings disuasorios alrededor de las ciudades. Fíjense que tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, hay personas, ciudadanos externos a la ciudad que llegan con el coche y dejan el coche en las afueras y entran con el transporte público. Pues ya lo está pidiendo la población. Entonces debemos articular y facilitar eso para que en las grandes aglomeraciones urbanas la gente no tenga que entrar hasta el centro de la ciudad con su vehículo. La cuestión es que no hay una medida estrella. Cada ciudad requiere una estrategia particular y es una suma de medidas que hay que aplicar. Por ejemplo, los espacios verdes, de los estudios que se hacen, de la efectividad de esa suma de distintas iniciativas. Los espacios verdes, ¿hasta qué punto pueden disminuir la contaminación en una ciudad? Los espacios verdes amortiguan la contaminación, hacen que el aire sea de mejor calidad. Lo que pasa que si no se reduce el tráfico y ponemos más parques, eso no soluciona el problema. Entonces, si sacamos espacio público de los coches para darle un espacio verde, esta suma va a mejorar mucho la calidad del aire. Hay que tenerlo en cuenta, pero no es, como decía, no es la única medida, porque no hay una medida estrella. Hay que tener en cuenta todo. Los coches que funcionan con diésel, ¿qué hacemos con estos coches? Bueno, el diésel ha sido un poco la paradoja de que se ha subvencionado, primero porque emitía menos CO2, entonces se creía, se ve que es beneficioso contra el cambio climático, pero a la vez luego se ha demostrado que contamina más y sigue teniendo ventajas fiscales. Entonces lo que hay que es acabar con estas ventajas y la medida finalmente es reducir el tráfico, en general, sea diésel, sea gasolina. Y hacer una presión importante para que los vehículos diésel, porque no hay que demonizarlo del todo, lo que hay que es obligar a que tenga una tecnología de reducción de emisiones. El diésel y la gasolina pueden trabajar en la proporción que energéticamente convenga a nuestro país, ¿no? Pero no se puede apostar de esta manera tan desmesurada sobre el diésel como se ha apostado aquí. Tenemos que comprar diésel de fuera y vender gasolina porque no se consume. Y en cuanto al verde, lo que quería decir es que en el estudio que han puesto en el vídeo, que participamos nosotros, hicimos las medidas en los colegios, lo que hemos visto es que el colegio que está en una zona verde tiene muchísima menos contaminación que el resto. ¿Por qué? Porque cuando tienes árboles, ese espacio no lo ocupan los coches. Cuando no tienes verde, es porque el espacio está ocupado por los vehículos. Y por tanto, como ha dicho Olga, es una medida, es como un puzzle, no hay una ficha que te permita hacer un puzzle, sino cuando tengas 7 u 8
piezas puestas, entonces empiezas a ver cómo mejora la calidad. O sea, donde hay una escuela, que haya un árbol y así no habrá un coche. Bueno, una escuela, un hospital, un geriátrico, un centro de atención médica, zonas en donde estén, donde haya personas con especial sensibilidad, debe reducirse los niveles de la densidad del tráfico de los coches. Y si tenemos espacio libre es cuando crece el verde. Ahora, Cristina Neira, de la OMS, una señora española, pues lo que nos propone es en la OMS ir hacia un modelo de ciudad con una calidad de vida mejor que la que tengamos, ¿no? Y el greening, o el enverdecer la ciudad, lo que hace es reducir, poner más árboles, ello reduce el número de coches, por tanto la contaminación, el ruido, y alegra la vida a los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud, que es precisamente la que facilita datos como el que veíamos al principio. Más de 3,5 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por culpa de la contaminación. Otra cuestión, por ejemplo, la gente que hace ejercicio al aire libre en una ciudad contaminada, los runners, el running, ya sabéis que está de moda. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas? ¿Qué pensáis cuando veis a una persona que va corriendo por un carril en la ciudad o por la calle? A la gente de Barcelona, por ejemplo, le diría que evitara correr por la diagonal. Pero, a ver, lo que gente del CREAL ha demostrado en algún estudio es que es mayor el beneficio de hacer el deporte que la contaminación de más que se inhala. Pero sí que es cierto que cuando uno va en bicicleta entre los tubos de escape, está inhalando más contaminación, está haciendo deporte, que una persona que va a pie. Lo recomendable sería escoger vías con poco tráfico para realizar el deporte, pero sigue siendo mejor hacer deporte. Hacer deporte es mejor siempre, porque uno de los principales riesgos que tenemos nosotros es el sedentarismo, que nos afecta mucho a la calidad. Pero también quería decir que la contaminación disminuye exponencialmente a medida que nos alejamos del tráfico. Exponencialmente quiere decir que no disminuye así suavemente, sino que a los 10 metros la contaminación hace así. Entonces los ayuntamientos tienen que ubicar unas vías de bicicleta, unas vías para hacer footing, que estén a más de 10 metros de las vías de tráfico. Eso que hacemos de poner unos separadores de plástico del coche con el carril bici no es bueno. Sin reducir las emisiones podemos reducir la exposición de la población separándolos del tráfico. Claro, cuando dice que no es bueno es que es una solución que significa... Que va bien en la ordenación del territorio, porque no ocupas mucho espacio y los pones todos juntos, pero la exposición de la gente que hace deporte en esa manera es superior. Sí, sí. Va bien para organizar mínimamente el tráfico, pero no es ni seguro para el ciclista, ni... O es visual, quizá, ¿no? Pero tampoco es una buena solución. Otra cuestión, por ejemplo, en Barcelona, que hablabas, Olga, ¿no?, que es donde tenéis vosotros más ámbito en la plataforma por la calidad del aire. ¿Qué piensas cuando ves esos turistas, que la mayoría son orientales, que van con la mascarilla? Bueno, es un efecto... ¿Es exagerado o qué les ocurre? Yo creo que es una imagen que sensibiliza, pero... Es muy impactante. Pero tampoco es una solución, porque las partículas, por ejemplo, las que son más finas, las partículas en suspensión hay de distintos tamaños. Las que son muy finas, que son las que son más perjudiciales para la salud, necesitas una mascarilla muy especial para que realmente sea efectiva. Entonces, yo no sé, supongo que en algunas ciudades donde hay un problema de contaminación muy grave, no sé si son recomendaciones que se dan allí, pero aquí realmente no... Yo creo que es una solución más efectiva. Cultural, porque efectivamente esas imágenes se ven sobre todo en China y en Japón. Ahí están, ¿no?, al orden del día. Exacto, sí, entonces en China los niveles de contaminación son un orden de magnitud superior a los que tenemos aquí. Pero yo repetiría eso, alertar a la población, sí que la tenemos que alertar, y obligar a hacer que nuestras autoridades mejoren la calidad del aire para mejorar la calidad de vida que tenemos. Y también me gustaría apuntar que tenemos que decir claramente que en la mejora de la calidad del aire a veces se piensa, o exponen por algún político, lo he oído yo, que limita el crecimiento económico. Claro, si no vendemos coches de este tipo, no.
La calidad del aire no es ningún lastre, la mejora de la calidad del aire para el crecimiento, al revés. Es decir, si ahora decimos que tenemos que cambiar los coches actuales, algunos, los más viejos, solo no todos, por coches más ecológicos, puede incentivar el mercado de venta de vehículos. TMB, por ejemplo, aquí pues ha creado puestos de trabajo para poner filtros en los autobuses y catalizadores. Por tanto, se puede mirar también como una oportunidad de negocio, no como un lastre. Antes, No, que no solo mirándolo en términos económicos, ¿no? Es un tema de derechos. Nos parecería increíble negar el derecho a un agua potable o a una alimentación saludable o de calidad. Y en cambio estamos negando el derecho a respirar un aire limpio. Entonces hay que actuar, las políticas tienen que ir en esa lógica, en garantizar el derecho. Es igual de importante respirar que beber que comer. bueno, primero está respirar, de hecho, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Agradecemos mucho también a Xavier Carol y a Olga Margalef que hayan puesto sobre la mesa el tema de la contaminación y todos sus aspectos. Gracias. Gracias a vosotros.